Muy buen y bendecido día tengas, querido hermano que me escuchas. Te agradezco firmemente, sinceramente, que te des el tiempo de atender esta palabra. Gracias y bienvenido seas a un capítulo más de tu podcast cristiano Estudio Fe. En esta hora estaremos hablando sobre el Dios en el que creemos, con un enfoque en nuestra madurez espiritual, analizando o reflexionando un poco sobre qué tanto permitimos que lo que pasa a nuestro alrededor en, tenga o modifique nuestra manera de vivir la vida. Tendencias, noticias, guerras y ciertas cosas que a veces vienen para alejarnos del plan de Dios que el Señor prepara para ti y para mí. Iniciando el tema, vamos a estar leyendo lo que dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Esta palabra viene a mí después de que Dios me llame a estudiar un poquito más su sabiduría. Dios trabaja conmigo de cierta manera y me gozaba estudiando la sabiduría hasta que llego a este punto. Y Dios trae a mí reflexiones, trae a mí, si le quieres llamar, entendimiento sobre cómo aplicamos esta palabra a cómo enfrentamos la vida. Las noticias, como ya lo dijimos, las malas noticias, lo que pasa a nuestro alrededor, en ocasiones influyen en la idea que tenemos o la percepción que tenemos del plan de Dios para nuestras vidas. Pero yo te invito a que en esta hora repitas firmemente conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy. Otra vez, yo soy lo que Dios dice que soy y no soy lo que el mundo quiere hacerme creer. Amén. Entonces, firmes en lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Ahora te pregunto, ¿cuántos de aquí o cuántos de los que estamos escuchando este estudio somos perfectos? ¿O cuántos le damos la oportunidad a Dios que trabaje día a día con nosotros? ¿Cuántos alguna vez nos hemos equivocado? Y peor aún, ¿cuántos alguna vez vivimos en el error y creemos que estamos en lo correcto? Si a ti te ha pasado alguna de estas situaciones, entonces este estudio es para ti. Amén. Y antes de iniciar el estudio, quiero dejar algo en claro. Cada uno de nosotros tenemos un rol diferente en la vida, como padres, como hijos, como hermanos, como creyentes en la fe, como líderes de algún grupo, eh, como trabajadores, como amigos, como vecinos, pero cada uno desde una trinchera diferente. No es lo mismo pasar una enfermedad cuando tienes acceso al mejor servicio de salud que pasar esa misma enfermedad cuando ni siquiera tienes un servicio médico de salud. Amén. Tampoco va a ser lo mismo pasar por algún duelo o enfrentar alguna situación cuando no tienes a tus familiares cerca o a un amigo que te dé esa palabra de consuelo. Pero dice Pablo ahí en 2 de Timoteo 4:7, que sí hay algo en común que tenemos tú y yo. Dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo común que tenemos tú y yo, querido hermano, querida persona que me escucha, es que de una u otra manera vivimos la carrera de la vida. De una u otra manera peleamos la batalla de nuestra trinchera. Las cuestiones aquí son cómo corremos esa carrera, desde qué trinchera peleamos la batalla, con qué armas contamos y cómo enfrentamos las dificultades que se presentan. Ahora, entrando en materia, un ejemplo. ¿Qué hacemos al despertarnos? Suena la alarma, tomas tu celular, abres las redes sociales y lo primero son noticias, tendencias, modas,
que la fulanita aquí, que la fulanita para allá, que el artista, que el famoso hizo esto, y nos llenamos la vida de noticias que realmente ni siquiera son parte de nuestra vida. Y no digo que eso esté mal, pero que la reflexión es qué tanto permitimos que esas cosas influyan en nuestra vida. Ahora en la pandemia, el uso de las redes sociales aumentó considerablemente, pero también considerablemente aumentaron muchas enfermedades del ámbito psicológico. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué pasa cuando ves a un influencer, a un YouTube o a una persona que vive desde una posición económica diferente a ti? Él va a tener acceso a ciertos privilegios, a ciertos viajes, ciertas cosas materiales que tú y yo a lo mejor no tenemos acceso. Cuando estamos firmes en la fe y en lo que creemos, pues eso no nos va a afectar. Pero cuando no conocemos a Dios o dudamos de una u otra manera, para todo aquel que no conoce a Dios, todo eso merma en la autoestima que el lector tiene, merma porque al no tener acceso o no tener eso que aquella otra persona tiene, de una u otra manera te hace sentir menos, y más en niños o en adolescentes que no están firmes o que no conocen al Dios que tú y yo conocemos. Parte de el contenido que se muestra, y pienso que gran parte no es 100% real. Solo se muestran las aventuras, la felicidad, pero ¿qué hay de las dificultades o qué hay del trabajo o el esfuerzo que se tiene que hacer para conseguir todo eso que se anhela? Y otro tema también que me parece bastante interesante, medios que para mí antes eran importantes, que compartían información de una manera objetiva, hoy en día se dedican a crear o a reproducir noticias que poco producen en la vida, noticias sin sentido, pero que están dentro de lo popular, dentro de lo que la gente quiere oír. Porque si estudiamos un poquito, esas noticias están ahí porque hay alguien que las consume. Y la reflexión para mí era, ¿en serio atendemos eso? ¿En serio ese tipo de noticias tienen demanda? Y digo, santo Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Amén. Y como lo hemos platicado, el día tiene las mismas horas para todos. Para ti, para mí, el sol sale y tenemos la oportunidad de vivir un nuevo día. La cuestión es, como decíamos, de qué manera o qué relevancia tiene todo lo que pasa a nuestro alrededor con respecto a la manera de nuestro vivir, o qué tanto dejamos que el bombardeo de información controle tu día, o más triste aún, qué tanto vivimos pegados a noticias o a redes sociales. Bien dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y se complementa con la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Con esto, hermano, te quiero decir que no es malo prestar cierta atención o dedicar algún tiempo al refrigerio, al descanso. Lo que sí dice la palabra, que lo examinemos todo y veamos qué realmente es real, qué realmente es aplicable para nuestra vida. Y también, como dice la otra porción que leímos, es lícito a lo mejor dedicar tiempo. Lo que no es conveniente es que no tengamos en cuenta qué es lo que no trae cosas buenas. Bien dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Y regresando un poquito al versículo inicial, ahí en Proverbios 18:14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado?
¿Cómo vives tu día? ¿Estás esperanzado a que un horóscopo te diga qué tienes que hacer? Sabemos que a veces dice, no, que Géminis no es compatible con Leo o Capricornio y cosas de adivinación de este tipo. Yo digo, Dios tiene un plan. No necesitamos que alguien nos venga a decir lo que Dios quiere para nosotros. No necesitamos, o nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro vivir como cristianos no va a depender de una galleta de la suerte, del tipo de cambio, no va a depender de cómo está el día. Imagínate, hay gente que dice, no, es que el día gris o el día nublado me pone triste. No, es que la lluvia me pone melancólico. Y a lo mejor son estados de ánimo que se vale tenerlos. La cuestión es que eso no debe definir la manera en que enfrentamos nuestra vida. ¿Y cuál es el llamado en este estudio? Todo lo que hagamos, que oremos, que emprendamos, que vayamos a trabajar, que enfrentemos la enfermedad, que todo lo que hagamos lo hagamos desde la fe. ¿Y la fe en qué? Por eso dice el tema, ¿en qué Dios creemos? Y vamos a estar leyendo ahí en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Y se complementa con Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De una u otra manera, estas dos citas se complementan. Primero, debemos de vivir por nuestra fe en Dios. Y nuestra fe depende por el oír y el oír la palabra de Dios. Conforme nos damos el tiempo de leer, de escudriñar las escrituras, vamos conociendo poco a poco el Dios en quien confiamos y los planes y propósitos y las promesas que ese Dios tiene para nosotros. De una u otra manera, en cuanto más nos acercamos a Dios, más conocemos sus grandezas, sus promesas para nosotros y crecemos y maduramos espiritualmente. El llamado a reflexionar esta hora es que afrontemos los problemas de la vida desde la fe. Y vamos a estar leyendo como citas finales de esta parte de estudio en 2 de Reyes 6:14 al 17. Y me gustaría platicarte un poquito el contexto de esta escritura. Israel y Siria estaban en conflicto, pero Dios, por medio del profeta Eliseo, instruía al rey de Israel para que éste dirigiera sus fuerzas, su ejército, para que no pereciera. Esta noticia o estos hechos llegan al rey de Siria, el cual se enfurece y pide que vayan donde está Eliseo y lo aprendan. Ahora sí, leemos la palabra, 2 de Reyes 6:14 y 17. Había un conflicto, había persecución para el profeta Eliseo, pero la palabra dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Había un problema que los envolvía. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como dice su palabra, que Dios abra los ojos espirituales de los creyentes para que vea que más son los que están con nosotros, como dice su palabra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta enseñanza Dios nos llama a que seamos maduros en lo que creemos y que no nos dejemos influenciar por las situaciones, por los problemas, por cómo está el clima, por lo que dice la economía. Nuestra fe
puesta en Dios que nos amó, el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En esta hora oramos para que Dios abra nuestros ojos espirituales y nos muestre el propósito y se muestre como Rey grande y poderoso, y como dice su palabra, somos hechos más que vencedores y de Él viene nuestra victoria. Con esto, hermanos, dejamos aquí este tema para que en el próximo estudio leamos la segunda parte y complemento de este tema. En el segundo tema o en la segunda parte conoceremos un poquito más en qué Dios estamos creyendo, el Dios que te presentamos en este podcast, en este estudio. Amén. Y antes de irnos, te pido que te suscribas, que le des like y que compartas para que cada día más seamos una comunidad más grande, más firme, y que el mensaje sea predicado cada día más a más personas. Bendigo tu vida y de nuevo te agradezco por el tiempo que te das de acompañarnos en este estudio. Bendiciones, hermano, y que tengas un excelente día.